La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, la está pasando de verdad muy mal. Y es que, aunado a este posible momento en el que se da a conocer la unión entre Carlos Mesa y Áñez para hacerle frente a toda esta avalancha, esta fuerza que trae Evo Morales, el MAS y su candidato Luis Arce. Sin embargo, algunos creen que a lo mejor va a ser imposible, otros afirman que ya se ha avanzado de manera sustancial en unos primeros acercamientos. El tema es que si van por separado, la derecha no podrá hacer absolutamente nada en contra de esta fuerza política que trae Luis Arce. Hay datos muy interesantes, información muy relevante que se ha dado en las últimas horas. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano, muchas gracias por tu apoyo, por tu solidaridad, porque cuando tú compartes, llegamos a más personas. Y bueno, Bolivia, ¿cómo se encuentra en este momento? Hay que iniciar destacando esto. Estados Unidos ha tenido mucho interés en tener control, sobre todo de la riqueza natural de este pueblo suramericano. Muchos hablan que es el litio, el cual pues ha pretendido Estados Unidos tener control de este importante recurso natural de Bolivia. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está más preocupado, más interesado en garantizar su reelección y no se está preocupando de lo que está ocurriendo en otros países en este momento, como es el tema de Bolivia. Está realmente desesperado Donald Trump porque la reelección se le está yendo de las manos. El candidato demócrata, Joe Biden, va adelante en las encuestas y por eso a Yanine Áñez las cosas se le están saliendo de control, tanto que en un acto desesperado, así lo han catalogado, pretende unirse con Carlos Mesa, el candidato de este acuerpamiento, de este grupo ciudadano, comunidad ciudadana. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado, aunque hablan que están ahí haciendo esfuerzos de lograr un acuerdo, y Yanine Áñez está en tercer lugar según las encuestas, muy lejos del candidato del MAS, Luis Arce, y es un momento muy difícil el que está enfrentando la presidenta interina. Aquejada desde tres frentes, vamos a este reporte que vale la pena destacar. La COVID-19 embate contra su entorno cercano, se reavivan las críticas a su candidatura y el Ejecutivo interino afronta los escándalos como el de los respiradores. Son los tres frentes más importantes que en este momento aquejan a Áñez, quien a su vez es candidata a la presidencia de Bolivia. La presidenta interina enfrenta un momento difícil en su octavo mes al mando del país suramericano, dado que está quejada desde estos tres frentes que te decía. Y vaya, el primer frente que aqueja a la mandataria es el embate de la COVID-19 contra su círculo más cercano. Los ministros de la presidencia, Yerko Núñez, de Minería, Fernando Lopeza, de Salud, Heidi Roca, y el viceministro de Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, dieron positivo. Desde la semana pasada, Áñez está aislada en la residencia presidencial, desde donde trabaja de manera virtual. No asistió de forma presencial a las últimas dos reuniones de gabinete por el riesgo de contagio, pero va al Palacio Quemado cuando su presencia es estrictamente necesaria. Bueno, aunque se informa extraoficialmente que al parecer ya había dado positivo al COVID-19, no ha sido confirmado esto de manera oficial, son rumores que se están dando en Bolivia. Y bueno, esto es lo que destacó el viceministro Alanoca. Este gobierno, a diferencia de otros, no tiene un vicepresidente. Si llegara a pasar algo con la presidenta sería terrible. Por esa razón hay un cuidado extremo a la salud de la primera mandataria de nuestro país. El segundo frente que aqueja a la mandataria Yanine Áñez son las denuncias de supuesta corrupción. En abril estalló un escándalo por la compra de los 170 respiradores españoles con presunto sobreprecio.
hecho que motivó una ola de críticas de los partidos opositores, la destitución y un proceso penal contra el exministro Marcelo Navajas, entre otros funcionarios. A ello hay que sumar que el MAS interpuso demandas por el caso denominado gases lacrimógenos contra los ministros Arturo Muriño de Gobierno y Fernando López de Defensa y por la supuesta acción de impedir que lleguen insumos para luchar contra la COVID-19, denuncia que fue presentada contra el ministro de Energía, Rodrigo Guzmán. Y el tercer frente que aqueja a Áñez está relacionado con los cuestionamientos hacia su candidatura que se reavivaron en los últimos días. El fin de semana, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, indicó que cuando se enteró de que Áñez decidió ser candidata, se le rompió el alma. Era de no creer, es lo que enfatizó pues Amparo Carvajal. El analista y periodista Andrés Gómez identificó 3 factores que le juegan en contra a Áñez: los casos de corrupción, el no cumplir su palabra de no ser candidata y una mala gestión de la crisis sanitaria, aspectos que subrayó afectaron su imagen ante la población. El país está en una mala hora por la confluencia de crisis que se avecinan, por la polarización fomentada por Morales. Áñez hizo y hace lo que puede frente a un problema de dimensión mundial y jamás visto, pero los problemas de Bolivia, desnudados por la pandemia, son más grandes que su gobierno de meses, aseguró. Por ejemplo, el constitucionalista Carlos Bord afirmó que entre los hechos que afectaron la imagen de Áñez están los escándalos de corrupción y la pandemia. En ese marco identificó 4 factores sobre la figura de Áñez. Hay 2 factores que dicen que puede continuar en su carrera electoral. Uno es que no hay obstáculo jurídico legal y 2, políticamente su organización política la necesita. Los factores que dicen que no debería continuar son la dispersión de votos que ocasiona y la pandemia, explicó Bor. Para la politóloga Erika Bruckmann, todo el escenario político-social es complejo, dada la crisis sanitaria por la pandemia. Sin embargo, considera que la crisis afecta más a Áñez por su rol de mandataria y candidata. Yo creo que las dificultades que enfrenta este gobierno serían muchísimo menores si la presidenta no estuviera jugando el rol de candidata simultáneamente al ejercer la cabeza de un gobierno de sucesión constitucional, manifestó. El representante del Comité de Defensa de la Democracia, Waldo Albarracín, afirmó que las dificultades del gobierno lo atravesaría cualquier otro por las circunstancias complejas que se están viviendo por la pandemia. Y bueno, en este escenario también vale la pena comentar este otro dato. Bolivia, con la mirada puesta en las elecciones, Áñez reemplazó al ministro de Economía y por eso es que es bastante criticada porque sus determinaciones, sus decisiones no están realmente en un contexto en la lógica de lo que haría un gobierno que no tiene interés en un proceso electoral. Ella es candidata y sus decisiones están regidas por un interés político. En medio de la pandemia, la presidenta interina pues decide reemplazar al ministro de Economía, José Luis Parada, por el número 2 de su partido, Unión Demócrata, Óscar Ortiz, con el objetivo de reactivar las finanzas bolivianas en la cuenta regresiva a las elecciones presidenciales. Si bien todavía no especificó los detalles de su plan, Ortiz, por ejemplo, señaló 5 ejes para la recuperación de la economía: crédito masivo para empresas y productores, incentivos fiscales a emprendedores, inversión en obra pública, ajuste fiscal y fomento del consumo de productos hechos en Bolivia. De cara a un escenario político complicado, los números del candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, empujaron a Áñez a tratar de tentar al rival de Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre, Carlos Mesa, con una alianza política. La presidenta interina está obligada a mejorar la economía, en especial el empleo. Ayer entró en vigencia una ley presentada por el MAS para evitar despidos durante el tiempo que dure la cuarentena. En junio, el Banco Mundial proyectó que la economía boliviana podría contraerse cerca de un 5.9% como resultado de la pandemia y de su fuerte exposición a las fluctuaciones de precios en el sector del gas y el petróleo. El país ya rompió la barrera de los 40,000 afectados por el COVID-19,
con 1.212 casos y 42 fallecimientos en las últimas 24 horas. Con 21.939 contagios, Santa Cruz sigue siendo el epicentro de la pandemia en Bolivia, mientras que La Paz se convirtió en la segunda región más afectada, superando a Cochabamba y Beni, con 4.685 casos y 107 fallecimientos. En algunas regiones como Cochabamba la situación sanitaria es extrema y ya se registran casos de personas que mueren en las calles y en las puertas de los centros asistenciales con síntomas del COVID-19. Además, sigue creciendo la lista de funcionarios con COVID, lo que te informaba hace un momento, gente muy cercana a Yanini Áñez, pues se encuentra ya contagiada. Pues los frentes son bastante complicados para Yanini Áñez. ¿Qué es lo que ha dicho Evo Morales a través de su cuenta de Twitter? Resulta muy interesante. Vayamos a conocer los detalles. Durante muchos años intentaron involucrarnos con corrupción, con narcotráfico y ahora intentan relacionarnos con un caso montado con la actividad de sublevación, de sedición. Nunca pudieron ni podrán porque nuestra lucha siempre fue honesta, pacífica y democrática. También destacó: tras el sinsentido que resulta la imputación de Evo Pueblo ordenada por el gobierno golpista de Áñez, la Unión Europea debe dar una respuesta contundente ante el enésimo episodio de persecución política a miembros del gabinete de Evo y dirigentes del MAS. Es una opinión que da Manu Pineda y que comparte Evo Morales. También destacó esto: la Semana Nacional de las Personas Ciegas o con Discapacidad Visual, que acaba hoy, recuerda 66 años de la Federación Nacional de Ciegos Bolivia. Felicito a hermanas y hermanos por su valor en estos momentos y sus logros. Ley de 2017 reconoce incorporación laboral y estabilidad. También destacó: incluso desde el Congreso de Estados Unidos se manifiestan a favor del respeto a los derechos humanos en Bolivia y en contra de los afanes prorroguistas del gobierno de facto. Todos coinciden en que la salida a la crisis es por la vía democrática y pacífica. Y también compartió este mensaje de Ernesto Samper: muy peligrosa la decisión de la Fiscalía Boliviana al criminalizar la protesta social que encabeza el hermano Evo Pueblo, como si se tratara de un caso de sublevación, de sedición. De lo que se trata realmente es de maniatar su liderazgo político, como se hizo con Lula en Brasil. El 30 de junio, el gobierno de facto acusó con prueba falsa a nuestro candidato a la presidencia, Lucho por Bolivia, y 6 días después presentó imputación en mi contra, ilegal y mentirosa. Un ataque judicial sistemático que intenta destruir al MAS IPSP, nacido del movimiento indígena. El gobierno de facto detiene por delitos como sedición, sublevación a quienes hablaron conmigo por celular estando yo en México. Encarcelará también a presidentes y expresidentes, ministros y embajadores de varios países, premios Nobel, obispos, líderes mundiales y muchos hermanos que me llamaron. Los mensajes de apoyo que me llegan desde distintos lugares del mundo de quienes defienden causas justas renuevan mi compromiso para seguir construyendo la gran patria que soñamos los desterrados del mundo y cuya posibilidad fue Bolivia. Gracias, queridas hermanas y hermanos. En menos de 8 meses, el gabinete de facto cambió a 10 ministros, más de 15 viceministros, 3 gerentes de yacimientos petrolíferos, 2 de Entel y 3 directores del Fondo Indígena, entre otras entidades. Por pugnas internas y corrupción, el costo para el pueblo es alto. Así es como resume Evo Morales lo que ha ocurrido en estos 8 meses con el gobierno interino de Yanini Áñez, que ahora de manera desesperada busca una posible alianza con Carlos Mesa para poder frenar la fuerza política de Luis Arce, que es el candidato del MAS, y una agrupación que obviamente también fue fundada y fue respaldada por Evo Morales. Así las cosas, ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión. Recuerda que hasta este momento Luis Arce va muy adelante en las preferencias electorales rumbo a esta elección prevista para el 6 de septiembre. No olvides darle manita arriba para que la información pueda llegar a más personas. Hasta la próxima.